De momento y para empezar vamos a hablar de salud, algo que es primordial, es la base de todo, yo creo, y de eso vamos a hablar con José María Maillo, médico pediatra de toda la vida, está con nosotros en directo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, toda una larga vida, ¿no?, dedicado a los pequeños, sobre todo, José María. Aquí en Ávila, 41 años. 41 años se dice pronto, ¿eh? Bueno, en primer lugar, tengo que agradecerte. Te voy a tutear porque vas a ser nuestro médico ya a partir de este momento. Agradecerte el que hayas aceptado nuestra invitación de venir aquí periódicamente para hablar de salud. En este caso nos vamos a centrar siempre que estemos contigo en la salud infantil y en la de los papás y las mamás. Bueno, la salud familiar, ¿no? Sí, sí. Bueno. Yo creo que es importante para que se tomen medidas adecuadas con los pequeños. Vale, los pequeños, que son esos grandes ignorados algunas veces y que muchas veces no pueden verbalizar lo que les pasa. Eso, claro, es un problema añadido, ¿no? Bueno, pero las mamás te lo cuentan muy bien. Entonces, según ves al niño y la mamá te lo explica, según vas cogiendo experiencia, pues ya sabes dónde te mueves. Claro. Y los niños no fallan, dan la cara bien. Sí, bueno, claro, eso, una experiencia de 40 y tantos años es la que demuestra que, bueno, ya conoces a los niños nada más entrar en la consulta ya prácticamente. Se les nota su estado y en la cara del niño el estado anímico se nota mucho. En este espacio que vamos a dedicar a la pediatría, fundamentalmente, que mensualmente, aproximadamente una vez al mes, vamos a tener aquí el magazine, vamos a hablar de algunas cuestiones que son las que más interesan a las mamás y a los papás y de otras a lo mejor que son también muy recurrentes o muy localizadas en una época determinada del año, ¿no? Vamos a abrir un poco el espectro, pero hoy, como es el programa presentación, cuéntanos, José María. Bueno, yo creo que uno de los temas más frecuentes en una consulta pediátrica pues es la alimentación del niño, sobre todo cuando empieza la preocupación que el niño no come. Entonces, en esas situaciones, pues todo acto médico que quiera conllevar a un diagnóstico debe de tener una historia clínica, lo que es la conversación, fundamentalmente con la madre. Según los niños van siendo más grandes, pues ya participan ellos. Pero la mayor parte de la pediatría, la historia te la cuentan los papás, ¿no? Y entonces en esa situación tienes que valorar lo que te van contando, cómo lo cuentan, las circunstancias de cada momento, y no cabe duda que a la hora de hablar, por ejemplo, de que un niño no come, influyen muchos factores psicológicos en los adultos, fundamentalmente la mamá, otras veces el papá, pero el estado anímico del momento a la hora de conllevar al niño a una buena alimentación influye mucho, ¿no? Muchas veces hay niños que no comen por muchas circunstancias. A la hora de hablar de por qué no come un niño, primero hay que valorar la edad. No es lo mismo los primeros meses que cuando tienen 5 o 6 años. Entonces yo creo que cuando son pequeños, la lactancia materna, la lactancia artificial, cuando una mamá no puede, en general da menos problemas, salvo que el niño esté en circunstancias de enfermedad y entonces se nota cuando un niño deja de comer en esas edades, es importante. Hay otras épocas más adelante en que ellos ya empiezan a rechazar sabores. Claro, a participar en los gustos, claro. A empeñarse en algunas cosas. Y ahí lo fundamental, hay diferentes tipos, ¿no? Una cosa es el niño inapetente, otra cosa es el niño repetitivo, que solo le gusta comer una cosa. Entonces, en cada momento y cada circunstancia, depende el estado anímico de los padres, se puede apretar más al niño o menos, con lo cual a veces eso condiciona una lucha entre ambos, que no es nada bueno para el futuro de la alimentación. Para el resultado final, ¿no? Claro, porque al final son 4 veces al día o 5 las que debe de comer un niño, y entonces pues hay que tener cierto rigor, llevar un ritmo, un horario, que procuren no picotear entre horas, tener unas horas de comida en horario adecuado y si es posible el mismo para el niño. Las circunstancias de la vida a veces de las familias no permiten llevar un ritmo, ¿no? Porque a veces hay un ritmo muy rápido, por las mañanas de las casas se sale corriendo. Es fundamental un buen desayuno, si no luego los niños tienen que llevar
para tomar a media mañana. Entonces yo creo que todos los datos influyen, ¿no? Y por eso, pues una buena alimentación conlleva muchas cosas, ¿no? Aparte de la alimentación en sí, que se puede valorar en la historia clínica, qué come el niño, cuántos lácteos come, cuántas legumbres, cuánta carne, cuántas proteínas. Y luego es fundamental que no haya mucha presión sobre ellos a la hora de comer. A veces el niño no tiene ganas y si te empeñas, aquello se convierte en una auténtica batalla, ¿no?, entre madre e hijo. La alimentación es una de las cuestiones que más preocupan a los padres. El niño no come. Lo ha dicho muy bien, doctor. Hay otra cosa que también les preocupa. ¿Crece mi hijo lo suficiente? ¿Tiene el percentil adecuado? Bueno, la verdad es que al principio los niños se valoran bien según las tablas que vamos siguiendo. Lo más importante en una primera etapa es la alimentación. De la alimentación es el peso. El peso se valora. La talla más o menos viene dada. Entonces, claro, a la hora de hacer una valoración a un niño de 4 o 5 años, ya se puede valorar perfectamente con unos estudios endocrinológicos qué talla va a tener. Con lo cual, yo creo que esas circunstancias hoy están muy controladas y muy bien. Si un niño no crece suficiente o no gana suficiente peso, pues hay que tomar medidas adecuadas por parte del pediatra y en caso de necesidad el especialista pediátrico en endocrinología para valorar si hay alguna circunstancia que no deje que el niño llegue a su talla genética. La alimentación ahí es más variable, depende lo que coma, lo que no coma. Ahora, en general, si un niño come bien y crece suficiente y va engordando, en general está bien, aunque a veces cueste un poco más darle de comer o menos. Y la talla luego, la genética tiene una parte muy grande. Claro. Y eso se sabe pues estudiando la talla media familiar, la edad ósea del niño, y todo eso nos va llevando a una valoración adecuada de cada situación. En cualquier caso no hay que agobiarse ni obsesionarse, ¿no? Claro, y sobre todo habría que ir desterrando un poco. Lo que pasa es que es muy fácil hablar, pero muy difícil actuar. Es el tema de la televisión y los juegos, que a veces que el niño tenga que comer viendo la tele o tenga que comer viendo el iPad, pues eso genera unos hábitos que luego, a ver cómo le quitas el iPad. Yo creo que todo en su justa medida hay que valorarlo para que el niño tenga un ambiente tranquilo a la hora de comer, no dependa demasiado de todas estas circunstancias, para que la comida se convierta en un acto normal, rutinario de la vida diaria. Muy bien, comida, crecimiento, dos temas que preocupan mucho a las familias, a los papás sobre todo, y hay otro asunto, los catarros, que están a la orden del día, sobre todo en esta época de invierno, en la que tenemos unos extremos entre las temperaturas mínimas y las máximas muy grandes. Los catarros están a la orden del día también, pero ¿cómo diferenciarlos de algo que nos puede preocupar más? Yo creo que en esta época que acabamos de pasar, desde que los niños empiezan el colegio hasta ahora, que esperemos que poco a poco, este tiempo tampoco ayuda, que poco a poco vayan disminuyendo los catarros de repetición, que un porcentaje muy alto de ellos son normales. Son catarros con mucosidad, con algo de tos, con febrícula, y tienen una importancia relativa en cuanto al interés patológico. Entonces, en esta época es muy frecuente, van al colegio, el lunes llegan bien, el martes tienen mocos y algo de tos, entonces conviene tratamientos suaves que el pediatra le vaya aconsejando, que beban mucho líquido, pero hay momentos en que la tos ya aprieta, y cuando la tos aprieta ya tenemos que usar medicaciones que puedan en un momento dado paliar. Una tos persistente, sobre todo una tos nocturna o una tos con el ejercicio, ya a lo mejor hay que valorarla, pero eso el pediatra sabe cómo hacer y en cada caso cómo tratar. La mayor parte de los procesos de los niños son víricos, incluido el COVID. El año pasado que tuvimos mucho COVID todo el invierno, las enfermedades habituales de los niños de virus normales se fueron hacia marzo-abril. Este año, que el COVID ha llevado a otros niveles, los catarros normales de los niños de otros virus, parainfluenza, rinovirus, enterovirus, que este año los catarros han acompañado de diarrea, pues van produciendo diferentes sintomatologías. El problema es cuando ya un catarro persiste.
en unos niños se puede ir al oído. Y hay otro porcentaje de niños que ya les conocemos porque tienen desde pequeños hiperreactividad bronquial y que esos niños ya tosen más, tienen episodios de dificultad respiratoria. Y en esas primeras etapas de la vida, normalmente no son procesos alérgicos, son catarros normales víricos que en otros niños producen patologías leves y que en ellos producen mucha tos, tos de tipo laríngeo, hablando de laringitis, tos persistente con dificultad respiratoria, hablando de bronquitis o broncoespasmo o pequeñas crisis de asma. Eso ya conlleva otros tratamientos y otras consultas para valorar bien cada situación. En cualquier caso, si estamos preocupados, lo adecuado es acudir al pediatra, ¿no? Claro, que nos va... hay momentos en que un niño ya no para de toser y un niño tiene dificultad al respirar y sobre todo también hay que tener en cuenta la edad. Un niño de 4, 5, 6 años con dificultad respiratoria, le aplicas medicamentos que muchas veces los padres ya los conocen porque le han pasado otras veces, pero ahora un bebé de 3, 4, 5 meses, en épocas del virus sincitial respiratorio que produce muchas bronquiolitis, pues hay que acudir rápidamente para valorar la situación y el pediatra en cada momento sabe cómo hay que actuar y cuándo hay que acudir a un centro hospitalario y cuándo se puede solucionar en casa. Bueno, es verdad, digo, pero lo dicen y yo sí que lo he apreciado, los niños se ponen muy malitos a veces, con mucha fiebre y tal, pero son capaces de resurgir enseguida, tienen ahí una capacidad que no tenemos ya los adultos, ¿no? El otro problema que se añade a los catarros y a todas las enfermedades de los niños es la fiebre. La fiebre. Que la tenemos que tomar como un síntoma. Sí. En general la fiebre pues es un síntoma más de casi todos los procesos infantiles. Entonces la fiebre, hasta unos ciertos niveles, pues no tiene mayor trascendencia. Se valora el estado del niño, que coma bien, que esté bien hidratado, y la fiebre, no arropándolo mucho, si la fiebre es poca, si es un poco más con antitérmicos, se puede ir controlando tranquilamente. Luego hay que valorar los niveles de fiebre y cuándo una fiebre debe preocupar. En un principio, con pequeñas medidas y con un antitérmico, normalmente la fiebre se controla, hay que ver las primeras 24, las primeras 48, a ver cómo evoluciona el niño, si come, si no come, si vomita, si se acompaña de diarrea, si se acompaña de tos, si se acompaña de dolor de oídos, de dificultad respiratoria, y todo eso va ayudando a que plantees un diagnóstico diferencial y poder aplicar los tratamientos adecuados. Entonces, ¿cuándo la fiebre ha de preocupar? Ahora, hay momentos en que un niño de 3 meses con fiebre, yo ya cuando hablo de fiebre 37, 37 y medio, lo consideramos febrícula. Una fiebre por encima de 38 y medio, 39 en un bebé menor de 3 meses es de consulta pediátrica, pero ya sin dar muchas vueltas en un bebé. Niños ya un poquito más grandes se puede valorar con tranquilidad, se pueden esperar las primeras 24 horas si el niño está clínicamente bien, no va acompañado de vómitos, no va acompañado de un dolor intenso de cabeza, no va con una dificultad respiratoria y todo eso el pediatra lo puede ir valorando y dándole una explicación a la familia, que la familia quede tranquila y puedan esperar al día siguiente o al otro. Ahora bien, cuando ya un niño la fiebre aprieta, llega a niveles de 39 o 40, ya hay que valorarlo. Todo pediatra conoce perfectamente que cuando un niño tiene ciertos tipos de manchas, toda fiebre acompañada de petequias, y todos los pediatras y los médicos generales conocen bien lo que eso significa. Todo eso conlleva actuaciones rápidas para prevenir circunstancias especiales, ¿no? También es verdad que hoy, con la cantidad de vacunas que se le van poniendo a los niños, todas estas enfermedades que antes angustiaban mucho, ahora las vemos menos. Estoy hablando de las meningitis, porque tenemos un porcentaje ahora de vacunación adecuada que hace que esas enfermedades las veamos muy pocos. Adiós, gracias. Bueno, estamos ya fuera casi de tiempo y nos quedan las alergias que empiezan a proliferar ahora, pero bueno, a lo mejor es un tema interesante para la verdad es que es muy largo, la alergia es muy larga. Ahora mismo acaban de pasar las arizónicas. Los niños y los adultos que tienen alergia a las arizónicas, que son los setos de los chalés, los Lailander, los setos que están por todos los lados, pues ahora han tenido sintomatología, que a veces es solo rino
ocular y con un pequeño tratamiento se soluciona. Cuando ya hay afectación bronquial hay que tener más cuidado. Dentro de poco vendrán las gramíneas. Con este tiempo no sabemos qué va a pasar, pero como esto siga así, las gramíneas van a dar mucha guerra. Mucha guerra, sí, sí. Entonces, la guerra que den las alergias por inhalantes, que la más frecuente en nuestra tierra son los pólenes, no debemos de olvidar que también existe la alergia a los ácaros, la alergia a la humedad y la alergia a las caspas de animales, que cada vez va habiendo en las casas más mascotas. Todo eso tiene un campo muy largo y hay que valorarlo. Y dentro de poco van aumentando las alergias alimenticias. Vale, Entonces, vale, pues todo eso conlleva es un tema muy una amplio. valoración amplia. Sí, sí, ¿te parece, Sí. José María? El próximo día nos centramos en las alergias, ¿te parece bien, de los pequeños? Correcto. Es un tema amplio, como bien dices, hay cada vez más, no sé si es verdad, Sí. pero bueno, lo podemos discutir el próximo día. Y bueno, pues ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en directo y dentro de un tiempo volvemos a hablar de los pequeños y de la salud, ¿te parece? Pues muchas gracias a vosotros. Buenas tardes, Jesús María. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en directo para hablar hoy de mujeres, ¿no? De mujeres. Vamos a hablar de 3 mujeres cuyas vidas transcurrieron a lo largo del siglo XIX y mitad del siglo XX, su actividad propiamente dicha, ¿no? Que bueno, nos van a dejar una impronta muy relevante y muy gratificante de lo que, bueno, de sus experiencias y los recuerdos y el trabajo que ellas hicieron, y donde Ávila, bueno, pues, ocupa de alguna manera un lugar que hay un poco, es el vínculo que nos une en estas historias. Mujeres relevantes, mujeres muy relevantes, hemos de decir, y vinculadas con Ávila. Esto lo hacemos porque la semana que viene celebramos el Día de la Mujer. Nos parecía un buen pretexto, entre comillas, para hablar de algunas de estas mujeres que han dejado, como tú bien dices, una impronta, y también calles en la ciudad, algunas de ellas. Porque empezamos hablando de Emilia Pardo Bazán, por ejemplo. ¿Te parece? Por ejemplo, Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán, que se cumplió el centenario el año pasado. Ella nació en el año 1851 hasta 1921, que es cuando falleció, por lo tanto, efectivamente, se celebró el centenario. Y bueno, pues esta mujer, icono del feminismo y de la reivindicación del papel de la mujer en la sociedad, no solamente en las letras, no solamente en la literatura, bueno, pues efectivamente es un buen ejemplo en el que Ávila, bueno, pues ocupa en su obra, en sus relatos, en sus cuentos, en sus cartas, en sus artículos, en sus reportajes, en sus visitas, en sus memorias, pues ocupa un lugar, yo creo que importante. Bien, es verdad que ella se pasó media vida escribiendo, bueno, toda la vida escribiendo. Por lo tanto, escribió tantísimas cosas que nosotros hemos buscado lo que Ávila significó en esa trayectoria. Estamos viendo algunas imágenes de, bueno, pues en torno a la figura de esta mujer, y entre esas imágenes estaba un palacio abulense muy conocido. No sé qué vinculación tenía. Vamos a ver, no lo he visto muy bien cuál era el palacio, me imagino que era el de la duquesa de Valencia, puede ser. Ella vino a Ávila de forma estancial, es decir, para pasar unos días en 3 ocasiones. Eso lo escribe ella en la revista que se publica en homenaje precisamente a Santa Teresa, que escribe en varias ocasiones. En el homenaje de 1914, que se celebra el aniversario de su nombramiento como doctora de la Iglesia, y en el de 1922, que es el centenario que incluso en Ávila celebraremos también este año. Es la que te decía la duquesa de Valencia. El que sale ahí, decía la duquesa de Valencia porque ahí es donde ella paraba y se alojaba. El otro que sale es el de los Dávila, que es el de la ventana esa también tan llamativa, que trae causa en la siguiente anécdota que ella escribe además también. Ella, ya sabéis, que intentó en sucesivas ocasiones ingresar en la Real Academia de la Lengua, y por ser mujer precisamente se le prohibió tajantemente esa entrada, ¿no? Entonces ella escribe que, bueno, qué curiosidad, qué casualidad, que si en la época
en la época en la que ella está viviendo, estuviera y viviera Santa Teresa y se le ocurriera solicitar el ingreso, los señores de la academia la dirían lo mismo, la dirían, puede ser usted una mujer muy religiosa, puede ser una santa, puede ir al cielo, puede ser un desdechado de palabra, pero que no nos metemos. Pero eso de que usted entre en la Academia de Intendencia, dice ella, que le dirían a Santa Teresa, pues hombre, en una conversación con hombres no tiene lugar. Ese escrito y esa publicación trajo consigo un montón de adhesiones a su entrada y también un montón de renuncias, de rechazo, claro. Pero de los que se habían adherido. Y entonces ella saca a colación esa ventana, dice, donde una puerta se abre, donde una se cierra, otra se abre. Ella lo dice en relación, a su vez, con aquellos que la han rechazado para ingresar en la Academia de la Lengua, porque se han arrepentido de en algún momento pensar que sí que podía, porque efectivamente la polémica le va a abrir nuevas adhesiones, y entonces bueno, ya introduce esa frase efectivamente en su relato. Sí, una leyenda que tenemos ahí bien clara. Entonces esa leyenda, gente... y ella dice, sí. Aparte de que hace continuas referencias a los dichos de Santa Teresa y a la vida que ella llevó y al protagonismo que la santa tuvo en su época frente a la Inquisición, frente a los teólogos de la época, etcétera, etcétera. Bueno, pues ella considera que el papel que jugó la santa en su época es el que ella le ha tocado vivir a final del siglo XIX, estamos hablando. Una mujer fuerte, adelantada a su tiempo, vivió un periodo pues convulso también para las mujeres. Pues sí, porque ella llegó a... Le pilló ya la revolución de 1868, dice ella, cuando ya se había casado, ¿no? Y a partir, bueno, ella toda su vida la dedica precisamente a la escritura. Tanto es así que cuando fallece su padre y la herencia que recibe, la dedica a la publicación de una revista que se llama Teatro Crítico, donde toda la revista la escribía ella, escribía absolutamente de todo, y donde efectivamente introduce diferentes referencias a la vida de la santa. Y luego no solamente lo hace en esta, sino hace como novelista en la novela de la Quimera, lo hace, como he dicho antes, en relatos, en sus viajes. Ella además era aquí en Ávila una especie de embajadora respecto a los escritores que querían escribir, por ejemplo, que querían escribir sobre Ávila y sobre la santa, concretamente sobre Gabriela Cunningham, que era la que escribe la biografía de la santa en 2 volúmenes a final del siglo XIX. Ella viene, acompaña, porque consideran que para conocer a un escritor o conocer la vida de un personaje o hablar de lo que sea, hay que vivirlo. Y la mejor forma de hablar de Ávila, y de verdad, es estar en Ávila, es pisar sus calles, ella dice, e imaginar y pasear y visitar los mismos ambientes que uno pretende escribir. Y eso es lo que ella hizo precisamente. Y bueno, pues lo hace con un gran recuerdo a la ciudad, y es un poco lo que nosotros rescatamos. Bueno, es la figura de Emilia Pardo Bazán en muy pocos retazos, porque no da tiempo más. Daría para... Tenemos más para mujeres. otra oportunidad. Bueno, en otros programas podemos hacer monográficos. Exacto, de algunas de ellas. Pero ahora nos vamos a Concepción Arenal, que también tiene una calle en Ávila y que también está muy vinculada. Efectivamente, Concepción Arenal, que nace 30 años antes que Pardo Bazán, que Emilio Pardo Bazán, en el 1851 era Pardo, 1831 periodista, experta en Derecho, dramaturga, en fin. Y otra mujer avanzadísima a su tiempo. Es decir, de Concepción Arenal, la relación que tenemos con Ávila, que es tan profundo, parece mentira. La calle la tenemos desde el año 1920, o sea, es decir, que bastante tiempo después de que ella falleciera, ¿no? Digo, perdón, sí, bastante tiempo de que ella muriera, que ella murió a final del siglo XIX. Entonces, ella que fue visitadora de las cárceles, defensora de la mujer, defensora de los pobres sobre todo, ella hacía una revista también que se llamaba La Voz de la Caridad, y se da la circunstancia de que surge en Ávila también, a partir de la Revolución de 1868, surge una serie de personas, de personas ilustradas que pretenden un poco
salir de la época anterior de lo que vivía la ciudad, es decir, a una situación más medieval, digamos, para eso más afines a los ideales de esta revolución del 68, y uno de los personajes más relevantes es Tomás Pérez González. Tomás Pérez González, que tiene una calle también en la calle Alemania, es esa placita que hay ahí pone el letrero de Antigua, placita de Tomás Pérez González, frente del Yakarta y de la Flor de Castilla, ese triángulo que hay ahí. Pero esa es la de José Tomé, ¿no? También, vale, es que vale. las calles han ido cambiando vale. continuamente, efectivamente, sí. también es esa. Entonces, este hombre, que es un abogado, que viene de Salamanca, se establece en Ávila, que llega a ser el fundador y director de la Caja de Arros de Ávila, pero que su papel fundamental en relación con Concepción Arenal era la fundación de la Casa de Misericordia. Además, ahí tenéis una foto de la Casa de Misericordia, que trabaja precisamente desde una iniciativa puramente privada y civil, ajena a iniciativas religiosas, que también las había, o a otras iniciativas públicas que pudiera haber, y que desde su papel en el funcionamiento de la Casa de Misericordia trabaja con todo el ideario que había diseñado Concepción López Arenal en su revista, en La Voz de la Caridad, y en su trayectoria, en sus obras. Tanto es así que Concepción Arenal le dedica, en esta publicación, le dedica un artículo enalteciendo el ejemplo y el buen hacer de la Casa de Misericordia de Ávila. Estamos hablando de 1870, con lo cual ya se crea una relación y una estrecha amistad entre ambos. Tanto es así que entonces no podía ser de otra manera que Tomás Pérez pues decide editar la obra de Concepción Arenal y edita el libro que habéis visto también en las portadas de la cuestión social, que recoge lo que ella llama Cartas de un obrero y Cartas de un señor, que había publicado precisamente en La Voz de la Caridad. No solamente le edita sus obras, sino que encima publicita también el resto de las obras de Concepción Arenal, y a su vez Concepción Arenal tampoco deja de alabar efectivamente estas iniciativas. Otra iniciativa que ponen en marcha es las cartillas escolares, que lo llaman las cajas escolares, es decir, abrir una serie de cuentas bancarias en las escuelas. Y eso lo hace con el director de la Escuela Normal de Ávila, que era Marcelino de Santiago, que tiene la calle entre el Palacio de la Diputación y el de Caprotti. Ese callejón que baja para abajo hacia la Santa, hacia la parte de atrás, está dedicada a Marcelino de Santiago, que es con quien ponen en funcionamiento estas cartillas escolares, que son iniciativas, todas ellas, dice ella, al margen de la garrapiña, de habla así de ese término, ¿no? de los pudientes, de los capitalistas, entre comillas, que había en esa época, ¿no? Entonces, este tipo de connotaciones que se va creando provoca incluso que cuando en 1920 se celebra la fiesta en la cárcel de Ávila, que estaba en el convento del Carmen, en lo que hoy es el archivo provincial, pues que salga por unanimidad casi la propuesta de denominar esa plaza con el nombre de Concepción Arenal, en honor al trabajo que ella había desarrollado en el campo de la defensa de los presos, de los pobres, de los necesitados, etcétera, etcétera. Y siempre también con referencia lo hacía a Santa Teresa, o sea, es una constante que se va reproduciendo también en sus obras y en sus libros, como bueno, pues una imagen idealizada de la mujer en la que ellas están trabajando. Concepción Arenal, bueno, pues, se vistió de hombre para poder estudiar, fue también, Pardo Bazán la tomó como ejemplo de otra de las mujeres que merecían ingresar en la academia, en su caso en la Academia de Ciencias Morales, a la que ella proponía, al mismo tiempo que ella se proponía como candidata a ingresar en la Academia de la Lengua. Y bueno, dejamos aquí abierto también a Concepción Arenal, esa placita donde está ahora el Archivo Histórico Provincial, la espadaña de lo que fue del Carmen, la cárcel, primero el convento del Carmen, luego la cárcel. Ahí, bueno, recordamos a esa mujer. Y en 2 minutos que nos quedan, vamos a hablar de la mujer, de la primera mujer aviadora, y también tiene una vinculación con Ávila. Con Ávila, ¿no? La primera mujer aviadora militar. Militar. No militar. Vale.
es María del Pilar Losada Toirán, que nace en Mingorría en 1904, es hija del maestro Raimundo Losada de la localidad, y la trayectoria de esta mujer es también impresionante porque efectivamente acaba siendo la primera mujer piloto militar de la historia de la aviación. Había otras mujeres piloto, evidentemente, pero estamos hablando de primera mujer piloto militar. Entonces, bueno, pues sus padres eran maestros, eran de Ávila, y como ocurre generalmente con los maestros, en aquella época, pues acaban circulando por montones de pueblos. O sea, estuvo en Mingorría, que es donde nació, pero también estuvo en Cebreros, al final estuvo en Candelera y sobre todo en los pueblos de Granada. Y en Granada es donde se va toda la familia, eran 6 hermanos, donde se establecen. Y es donde María del Pilar, bueno, pues al final termina quedándose allá a vivir. Tenía unas tías monjas que habían acogido a otras hermanas también, y bueno, pues se queda a vivir en Granada, de ahí que su vinculación sea con la ciudad de Granada, y su padre vuelve a Ávila y muere en Candelera, es un sitio donde está. Ella, en el año 31, se encapricha, era perito mercantil de profesión. En el año, con 24 años, visita las instalaciones del Aeródromo de Madrid, de Carabanchel, en Estremera, y bueno, pues se decide sacarse el carnet de piloto. Que le entusiasma ser piloto eran pilotos de pruebas, de aeroplanos, es decir, no eran pilotos, eran de ocio, y de turismo y de deporte. Y funda el aeródromo de Granada. Cuando llega la Guerra Civil, en el año 36, movilizan a todos los aeródromos y a todos los pilotos que había, les utilizan evidentemente para pilotar aviones militares. Y ahí es donde entra María del Pilar Losada. De la que vamos a poder hablar, yo creo, próximamente. Ahí tenéis una foto, efectivamente, de cuando ella funda el aeródromo de Granada, y donde hacen las prácticas de vuelo sin motor. Esas son imágenes del periódico El As de aquella época, estamos hablando de los años 30, donde desarrolla toda esa actividad y donde ella efectivamente aparece ya en todas las publicaciones de la época como ejemplo también de mujer independiente. Ella no se casa, efectivamente se dedica al trabajo, a la aviación, y también era promotora teatral, era promotora también empresarial, digamos. Bueno, tiene un montón de actividades. 3 mujeres, desde luego, singulares, 3 mujeres muy vinculadas con Ávila. Hoy hemos querido hablar de ellas, iba a decir con ellas, ojalá, ¿verdad? Hemos querido hablar de ellas por la cercanía de ese Día de la Mujer, que es el próximo día 8, el próximo martes, dentro de una semana. Pilar Losada tiene calle también en Mingorría, por cierto. Mingorría, sí. Bueno, buen pueblo. María del Pilar Losada. Buen pueblo, buen Jesús pueblo, Mari, no buen pueblo, no. por eso. Sí. Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal y Pilar Losada. Son las 3 mujeres sobre las que hoy Jesús María Sánchez Irián, el cronista oficial de Ávila, ha puesto la mirada. De ellas podremos ir comentando más cosas. Muy bien. Desde la aparición del hombre como especie en la Tierra, las guerras han marcado el curso de la historia. Hoy vamos a hablar de los conflictos, de los enfrentamientos, de las razones que los mueven si las hay, de los intereses que esconden, de las tragedias que generan, de las brechas que abren insalvables, permanentes. También hablaremos de las guerras olvidadas, sin interés mediático. Vamos a intentar hablar de la guerra en el más amplio sentido del término, de su vergüenza, de su repetición, de los bandos, de los perdones, de los perdedores, de los vencedores, si es que los hay en una guerra, de los daños colaterales. Vamos a hacer todo esto, vamos a hablar de todas estas cosas con Rubén Jiménez, Pablo Martín, Esther Bueno y Oksana Esmereca, una invitada especial hoy
en nuestra tertulia, a quien queremos dar la bienvenida de una forma mucho más expresa todavía y a quien vamos a dar la palabra, si os parece, Esther, Pablo, Rubén. Sí, pero no digas invitada, compañera tertuliana Es una también. compañera Claro. tertuliana de anteriores etapas, Sí, ¿verdad? sí, Pero sí, hoy de es una siempre. invitada especial. Oksana, bienvenida. Gracias. Hemos de decir que eres ucraniana, ¿verdad? Llevas residiendo en Ávila ya 20 años, has estado con nosotros en la tertulia, pero tú estás viviendo la guerra de Ucrania de una forma muy diferente a cómo la estamos viviendo los Sí. demás, ¿no? Sí, porque tengo permanente... En primer lugar, quería dar las gracias y agradecer por apoyo y solidaridad que recibí por parte de todos, por mi país, que se volcaron para ayudar, para mandar ahora ayuda humanitaria. Mi país está sufriendo como nunca después de Chernóbil, es una tragedia que estamos viviendo. Otra vez revivir. Yo como emigrante sobreviví a Chernóbil y esa situación ahora me supera. Yo estoy en permanente contacto con mi familia y me cuenta historias tremendas, que ve muerte delante de sus ojos. Mueren niños, mujeres perseguidos por, yo diría, monstruo que está atacando una tierra tan dependiente, tan soberana como Ucrania. Me duele mucho vivir desde aquí la situación y no poder ayudar. Ahora está todo el mundo huyendo de Ucrania porque no se puede soportar esa situación tanto tiempo. ¿Quién quiere hablar? A mí se me pone la carne gallina de escucharla, la verdad. Qué poquito vamos a poder aportar nosotros. No, sí, tenemos que hablar todos, Sí, sí, porque sí. es que es Pero importante, es que claro. se pone la piel como gallina, porque al final, como tantas tragedias, hasta que no pones caras, pones nombres y pones gestos, pues no te haces a la idea de lo que está pasando. Cuando escuchas a una persona contar su historia en primera persona, cómo está viviendo desde la distancia con su familia, pues es durísimo, la verdad, durísimo. Porque al final lo que leemos son números que se nos quedan lejanos en esta guerra y en tantos datos que se nos ofrecen a diario en los medios de comunicación, pero hasta que no les pones cara y pones gestos y con la forma que lo cuenta, bueno, pues, nervioso. Sí, me tiembla hasta la voz porque es tan difícil de asimilar para nuestra retina ver en pleno siglo XXI una guerra tan cruel. Es que no sé qué puedo decir. Es que yo creo que todos estamos iguales, la impotencia, ¿no? Lo que tenemos encima. No podemos, el no poder ayudar, tú en tu caso terriblemente, pero nosotros también, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Es ese sentido de impotencia que dices. Y de incomprensión. Y de incomprensión. Yo ¿Cómo es que no comprendo. una persona es capaz de cambiar el rumbo? Yo creo que esto va a cambiar el rumbo de muchas cosas. Espero que no para demasiado mal de lo que es, si no es ya demasiado malo. Pero me parece que una sola persona que pueda hacer algo así me sorprende todavía, después de lo que tú decías, de que la historia se repite y siempre ha ocurrido, ¿no? Hitler, no sé, Franco, personas que han cambiado el rumbo de la historia de una manera increíble, y no sé, que no se puede explicar, ¿no? Inexplicable. Sí, yo decía Y no desde la- aprendemos de ello. No, Yo creo claro, que no inexplicable. aprendemos. Y, ¿qué futuro espera a nuestros hijos? ¿O qué ejemplo estamos dando? Lo que pasa es que sabes Siempre que nosotros existía. lo vemos, digo, Occidente ve las guerras olvidadas, que están muy lejanas, pero ahora la guerra está a las puertas de nuestra casa. Entonces estamos sorprendidos, no nos lo creemos y a la vez estamos que no sabemos cómo reaccionar. Creo que también los gobiernos están tardando. Pablo. Yo estaba intentando reflexionar precisamente lo dramático que es, que te decías que es una tragedia, pero el volcán de La Palma fue una tragedia. El drama de esto es que detrás hay una voluntad de alguien que quiere provocar este conflicto pensando, como se ha pensado siempre, que la guerra puede solucionar algo. Evidentemente, Putin o los que le siguen a Putin entienden que esto va a solucionar algo, lo que sea que ellos tienen en su cabeza. Y ese es el verdadero drama, que todavía creer que recurrir a la violencia y que recurrir a la guerra y que demostrar quién tiene el misil más grande, con el coste humano que hay por medio, que eso merece la pena. Y tú preguntabas, ¿y cómo podemos ayudar? Pues podemos ir allí y meternos en la batalla, pero también podemos reflexionar y pensar que ese drama humano no es distinto del drama que tenemos nosotros aquí.
de cómo nosotros miramos para otro lado o nos da igual. Leía una noticia al principio del ataque de Putin, que había un grupo grande en Facebook que había confundido un videojuego con un ataque de verdad de Rusia. Digo, ¿hasta qué punto hemos llegado a confundir la realidad que hay detrás personas sufriendo a un videojuego? Y eso no es culpa de Putin. Eso también es que vivimos en una sociedad en la que hemos dado carta blanca y espacio pues a que alguien como Putin ahora, y como ha sido en la historia, como tú has dicho antes, otras personas han creído que merece la pena el recurrir a la guerra para ganar algo. Las guerras han marcado el curso de la historia, no lo olvidemos, ¿eh? Desde el principio de la humanidad. Y da igual la versión que cojamos, la versión bíblica, cualquier otra, desde el minuto uno. No sé, yo para mí la guerra es como el fracaso de la sociedad. Cuando pasamos la pandemia, después del COVID, decíamos vamos a salir mejores personas y vamos a salir mejor como sociedad, y te das cuenta que no, que esto se repite cíclicamente, que cuando parece que estamos mejor, que estamos empezando a salir, pues hay algo que vuelve a enturbiarlo todo y vuelve a generar otra vez esas dificultades. Pero además también lo curioso de todo lo absurdo de la situación es que realmente los países se posicionan, porque al final nosotros como individuos hacemos lo que podemos, ayudamos, somos solidarios, recogemos comida, lo que sea. Pero eso no basta. Pero los países tienen que posicionarse. Y hay, desde mi punto de vista, en este conflicto, yo creo que hay una cierta dejadez en algunas cosas, porque claro, hay muchos intereses económicos también, como en todo conflicto, ¿no? La mitad de Europa o más depende del gas ruso. Osana, cuéntanos, porque estamos hablando de Ucrania, que es como el lugar en el que, decían que era la despensa del tiempo. Claro, el gas ruso pasa por territorio ucraniano para pasar todo gas a Europa. 40% de gas ruso se alimenta a Europa. Sí. Claro. Entonces, yo creo que el conflicto es energético, económico, intereses de todo tipo, pero amenaza es real. Y Putin, como tiene gas, tiene armas, piensa que puede comer el mundo o hacer lo que quiere del mundo, y es amenaza global. Y ahora Ucrania está sola contra eso. No tenemos ayuda de OTAN porque no pertenecemos, ni somos miembros de Unión Europea. Tampoco no podemos tener un apoyo. Si fuéramos miembros, miembros de Unión Europea, ¿qué pasaría? ¿Estaríais más protegidos, más reforzados con otros países? Los Estados miembros tienen obligación de proteger sus estados. Claro, sus miembros o sus por eso quiere tu presidente. No quiere que Ucrania entre en la Unión Europea. Y por eso el presidente ucraniano está solicitando. Sí, está solicitando. De hecho, firmó. Un gesto el otro día, antes de ayer, ¿no? Antes de ayer firmó la carta para inmediato conclusión, entrada en Unión Europea, que sea un caso especial y de emergencia. Yo, antes de continuar, me gustaría preguntarte por tu familia. Sí. ¿Dónde están? ¿Cómo están? Sí, en Ucrania se quedaron mis 3 hermanas. De momento, las 2 están en Polonia con sus familias y refugiados en casas de unos amigos. Y una está en zona no tan peligrosa, pero cada minuto cambia situación. Entonces, no sabe si mañana va a estar bien o mañana tiene que huir donde puede, no sabe. Se quedó en Ucrania. Ciudades pequeñas, lejos de Kiev. Sí, ella vive en una población y trabaja en una granja. Entonces, claro, y tiene sus nietos, sus hijos allí con ella. Yo hablé ayer directamente con ella por videollamada, me tranquilizó que estaba todo bien, con una sonrisa forzosa, porque, claro, tenía que sonreír delante de una tragedia tan grande, no quería preocuparme. Y así estamos cada día en contacto, en permanente contacto para... ¿Es fácil la comunicación? Porque me decías un día fuera de cámara que era complicado a veces porque el satélite no funcionaba bien, ¿no? Sí, por ahora bombardeos aéreos, satélites no permite buena comunicación telefónica. Bueno, sí. ¿Habéis dicho esta por aquí? tarde, hace un ratillo, acaban de decir que han destruido la torre de televisión, la mayor torre de televisión en Kiev. Ahora mismo están sin televisión terrestre en toda Ucrania esta tarde. Que cambia por minutos, sí. Está destruyendo todo para no pasar información la más importante, porque está ya rodeando Kiev.
está atacando, claro. Su objetivo es entrar en el Parlamento, descabezar el gobierno ucraniano y entrar ellos como líderes. Bueno, yo decía que por aquí habíais apuntado dos cosas que me interesaban. Una, que esta guerra es muy cercana, las que son más lejanas parece que nos, nos bueno, conmueven a ver, menos. hay un boom ahí. informativo que todo el mundo se ocupa y se preocupa después de un mes. Pues quedan los conflictos olvidados, ¿no? ¿Qué está pasando en Afganistán ahora mismo? ¿Qué está pasando en muchísimos países de África? En Irán, ¿qué está pasando? No realmente no tenemos noticia de primera mano. Pero en este caso yo creo que es que está en nuestra casa. Entonces, creo que por eso estamos todos tan asustados. Sensibilizados, ¿verdad? Y asustados. Sí. A mí, Y yo creo que hay que asustados. estar asustado, Claro, sinceramente te lo digo. Y otro asunto que me interesaba, lo apuntaba Pablo, y es ¿qué podemos hacer? ¿Podemos ir allí y combatir o podemos hacer otras cosas? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que una cosa fundamental es no perdernos en los datos, porque al final lo reducimos todo a lo que podemos medir. Cuántas bombas tiene uno, cuánta ayuda recibe el otro. Hay un drama humano de fondo, pero un drama humano que no es solamente las víctimas de la guerra, es que hay un drama humano en la sociedad rusa que está dirigida por este señor. Y hay gente que está a favor y gente que no. La mentalidad que tiene, porque hay un drama humano en rusos Europa que apoyan su ataque. donde hemos estado más preocupados de poner faldas a los semáforos en lugar de crear una sociedad que supiera responder a un desafío Pero como yo este. no estoy en desacuerdo contigo en este caso, porque yo creo que te vas como a lo concreto y esto es mucho más global. O sea, lo concreto es verdad que la sociedad nuestra también es insolidaria de todo, pero ahora es una cosa que es, perdona, pero es una cosa en la que nosotros, ¿qué podemos hacer desde mi punto de vista? Exigir a nuestros gobiernos y a la Unión Europea que actúe, que no se deje enquistar, que no deje que entren esa columna de tanques allí. Pero urgentemente. Ya, Porque o sea, no podemos ya estar, Pero no sé, el problema no es que... Sí, el es el problema es el problema, gas, se el está problema es la muriendo economía, gente. el problema día. es... Pero el problema gordo son las personas. Entonces, volver al humanismo que me va a permitir exigir a mi gobierno defender ciertos principios. Pero vamos a ver, pero que es urgente, quiero decir, eso es algo filosófico, que lo podemos discutir mañana, pero hoy es urgente exigir a la Unión Europea y a las grandes potencias, Estados Unidos, que actúe y exigir a China que se manifieste. Si es que un secretario de Estados Unidos ha dicho que el problema de la guerra en Ucrania es que ha desviado el foco del calentamiento global. Es que estamos en ese punto, que estamos en un punto en el que hemos perdido Yo el creo norte. que aquí el problema es ella y su familia y las familias que van a morir. Que habla con su hermana y pone una sonrisa forzada para no preocuparla. Ese es el problema. Eso como me toca a mí, para yo poder hablar con mis políticos, con mis dirigentes, con la Unión Europea y con quien haga falta. Señores, ¿qué nos estamos jugando? ¿Nos estamos jugando que suba la gasolina a 2 euros el litro? ¿Nos estamos jugando depender más de Estados Unidos? Estamos jugando el ser humano en el mundo, que parece muy filosófico, pero al final... Sí, yo estoy de acuerdo contigo, que es verdad que la sociedad, y esto va a ser yo creo un revulsivo para muchas cosas, de todo tipo, también para evolucionar en ser más solidarios. Y ¿Tú crees que se nos olvida? No, yo que se nos olvida pasado mañana. Yo tampoco yo creo que sí. A ver, yo creo que ninguno de nosotros hemos vivido una guerra realmente, o sea, una guerra cercana, ¿no? Creo que hemos vivido en un estado de gracia y ahora nos han dado una bofetada en toda la cara y nos han dicho, oye, esto está pasando. Pero es verdad que hay muchos intereses económicos, muchas cosas, pero urgentemente ahora lo que hay que hacer es evitar más muertes allí. Nada más, es que yo creo que es lo más urgente. Y lo demás ya vendrá después, ya vendrán las negociaciones económicas, lo que quieras, pero los países del mundo se tienen que posicionar y decir hasta aquí, hijo. Y ayudar a las personas. Claro. Oksana, Yo creo que ahora... Perdón, es que me pone negra esto. Sí, Así estás es de de negro, en estás serio. de negro, de luto. Sí, estoy Yo de creo luto, que es en verdad. ese momento sí necesita Ucrania recibir ayuda humanitaria urgentemente y ayuda militar si es posible, pero claro, ¿quién se atreve? Claro. Todavía no se movió ni un país para ayudar, reforzar las fronteras, ayudar al ejército ucraniano y claro, están ahí solos. Combatiendo y está saliendo niños de 18 años combatir, sí, está en primera línea. Es Muriendo. verdad que la geopolítica es muy complicada y los equilibrios internacionales son dificilísimos,
pero yo lo que percibo a mi alrededor, en lo que leo, en lo que percibo en las redes sociales, primero hay un cierto estancamiento en las redes sociales, no hay una locura de insultos, está la gente como a la expectativa, ¿verdad? Claro. Y sí que veo que estamos todos en lo que dice Esther, mucha tibieza de nuestros gobiernos, mucha tibieza de la Unión Europea, demasiada contemplación, a ver qué pasa. Y cuando alguno se ha atrevido a hablar, enseguida el loco este les ha amenazado a Finlandia, a Suecia, es que le da igual. Si es que yo lo entiendo, ¿sabes? Yo entiendo que es un equilibrio súper, es como las alas de una mariposa. A lo mejor un pequeño gesto puede provocar una gran catástrofe mundial, si es que estamos en ese punto, creo yo. Pero, jolín, también no hay que dejar que este hombre siga saliéndose con la suya. Y lo que decía antes, yo creo que es fundamental también la postura de China. China es un país que ahora mismo también tiene que decir algo, que está también instalado como en el silencio, tal, pero tiene mucho que decir en este caso. Porque está más preocupada de la economía. Ya, pero que del estamos drama. hablando del equilibrio mundial, ¿sabes? Yo creo que a China tampoco le interesa que exista un desequilibrio mundial bestial, creo yo, ¿eh? No sé hasta dónde va a llegar Putin, Pero es la verdad. verdad que no ha tomado Si el un motivo partido. para parar Pero no la ha tomado guerra- partido realmente, o sea, todo el mundo sí, él está apoyando en la sombra a Putin, pero no han dicho nada todavía, o sea, realmente no se han manifestado y lo van a tener que hacer, creo. Sí, Pablo. No, que digo que precisamente es a donde yo iba. Pero ¿nosotros qué podemos hacer? Nosotros no somos China, no somos Estados Unidos, no somos Ucrania, somos España, que cada vez contamos menos. No estoy de acuerdo contigo. Eso es objetivo. Bueno, Pero yo Es personalmente, muy como ser patriótica. humano frente a esto, primero, volver a replantearme qué cosas estamos defendiendo, porque no hay que darlo por supuesto. Para luego, cuando yo vida. hable, cuando yo vote, cuando yo vaya esta noche a las 8 a rezar a la puerta de la catedral, cuando luego me manifieste si hace falta en contra del gobierno o a favor de qué tal medida, es decir, ¿yo qué estoy defendiendo? La vida, la libertad, la soberanía No, nacional de un país. Efectivamente, no solo la economía, el gas, que Putin está loco. O no, No. si está Bueno, loco, loco, desde eso luego, es peligrosísimo porque es un loco listo, que son los locos más peligrosos. Sí, Y yo siempre he eso oído es eso, un no error pelees con alguien que estratégico no tiene tiene. nada que perder. Claro. No pelees con nadie que no tiene nada que perder, porque el que tienes que perder eres tú. Y si terminamos arrastrados, que es el miedo que todos tenemos en el fondo, a esta guerra que ya está llamando a la puerta, que arrastrados significa que empiezan a ir nuestros hermanos, si tenemos familiares en el ejército, a pegar tiros allí, ¿eh? Pues por eso te digo que es necesario nos quedan 3 ponerle minutos de ponerle decir, coto, ya. vamos a ir un poco ya Yo pues, recuerdo, cerrando esto. pero le un niño dejamos a preguntó- ella, ¿no? Sí, por favor. Es un ejemplo. Un niño preguntó a Putin una vez a una entrevista, ¿dónde se termina Rusia? Y Putin respondió que es infinita. Quiere decir Ahí que está el problema, claro. sí, que está mundo debajo de sus pies, de su orden. Él, Yo quería sí. preguntarte, Osana, ¿ahí en vuestro país habíais pensado en Ucrania que esto pudiera suceder alguna vez? Nunca, ¿O para había nuestra por lo retina menos es imposible pensar. Imposible pensar. Después de conseguir democracia en 91, ser país independiente con nuestro parlamento, ser libres, intentando entrar en Unión Europea, ser solidarios. Nunca pensamos. Es una locura que está pasando. Pero es que esa es la clave, lo que has dicho. Es que ni ellos, ni la OTAN, ni la Unión Europea, ninguno de ellos durante estos... Porque esto no viene de hace 2 días, esto ya Claro. viene de Se hace viene años. arrastrando desde viene de hace años, y es sí. un- Sí, hace 8 años desde que ellos consiguieron Donbass y Donetsk, zona territorial de Crimea, está siguiendo, claro, lo que dice Putin es quiere desnazizar nuestro gobierno, que somos nazis. Nos Eso llamó dice, nazis sí. y claro, eso para él objetivo. Él marcó su objetivo y va con su locura. Vamos Y a ver igual, si no tío. quiere recuperar las repúblicas soviéticas y Claro, unificar pero otra Y vez al lo que final, era la como Unión Soviética. Es una es por lucha donde de va, yo egos, creo, de no sé. testosterona. Sí, no se va a sí. quedar ahí, es que va a querer Va más más. y otra cosa, y los otros van a querer... Es que es así. Llegar a este extremo vamos, yo creo que era fácilmente evitable a lo largo de los años, los diplomáticos, pero en fin, no Y no han yo no querido, no han entiendo sabido cómo verlo hay venir. gente que apoya, hay mucha gente que apoya su política, su Y su más palabra. cerca de lo que queremos. Sí, va. Yo pienso que claro. no, que no y hay hace tantos. fuerte, Lo a que él pasa hace que no fuerte. hablan allí. Algunos, No algunos pueden hablar. tienen hasta cargos políticos. Bueno, pero yo creo que Cercanos, menos. ¿quieres decir? ¿No? O en nuestro gobierno. Sí, sí.
En esta guerra yo creo que Putin no tiene el apoyo de los rusos, vamos, ni por asomo. Así como en Crimea creo que sí que lo tenía, ahora yo creo que no lo tiene. Lo que pasa es que es una sociedad en la que no se puede hablar, allí no pueden hablar, no se pueden expresar, no y eso es lo que, cuando el poder lo tiene una persona, suceden estas cosas. Esther, tú me decías el otro día, tengo algún alumno ruso y se siente avergonzado. Sí. Tú mismo decías Tengo a eso, una ¿no? alumna en particular rusa que me dijo que era la primera vez que sentía vergüenza de decir que era rusa. Bueno, una última ronda para terminar. Empezamos Bueno, por yo ti. para terminar me gustaría, solidarizarme con vosotros y también apuntar que en este caso, en contra de lo que dice Pablo, creo que los políticos españoles están a la altura de las circunstancias, porque el Partido Popular ha apoyado al gobierno socialista, quiero decir que hay cierta unión que no se ve en otras ocasiones y entonces me parece positivo también ponerlo en valor, ¿no? Pablo. Bien, yo ni a favor ni en contra, simplemente la primera víctima de la guerra es la verdad y nos faltan muchos datos, mucha información, por eso tenemos que situarnos muy bien como sociedad y como pueblo para luego poder exigir a nuestros gobernantes que hagan cosas y no dar nada por supuesto, sino tener muy claro qué defendemos y por qué lo defendemos. Rubén. Lo que dije al principio, un fracaso de la sociedad y ojalá desde el germen educar para la solidaridad, educar para la paz, educar en la cooperación, no en la competencia, pueda en el futuro, si lo conseguimos hacer en nuestros niños, que no pasen luego estas guerras, ojalá. Y terminamos con Oksana, por favor. Sí, mandar mucha fuerza a mi pueblo de Ucrania y decir que eso pronto se va a acabar y vamos a poder vencer al enemigo en esas circunstancias y dar un grito, como decimos nosotros en Ucrania, Slava Ukraini, gloria a Ucrania. Muy bien, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Oksana, y muchísimas gracias a vosotros Gracias a ti. tres, Esther, Pablo y Rubén, por haber venido. Aquí esta es tu casa, Oksana. Gracias, gracias. Lo que necesites. Estoy llena de colores que tú no me quieres ver. Te quedas en la superficie de cualquier uñas de gel. La vida se pasa triste, a veces tiene que doler y yo me duelo de ella y me dejo retorcer. Ayúdame a confesar que te quiero besar. Dame una señal, porque quiero poder despegar mi nave espacial. Tengo todo dispuesto para adentrarme en tu universo. Me dejo caer en su llanto y me río a la vez. Ni caigo bien a todo el mundo, ni es lo que pretendo hacer. Y aunque no sonría siempre, muchos se van a joder, porque el día que sonría lo haré demasiado bien. Ayúdame a confesar que te quiero besar. Dame una señal, porque quiero poder despegar
mi nave espacial. Tengo todo dispuesto para adentrarme en tu universo, bonita por dentro de agua y canela, un toque de jarana. Me gusta de la buena y que sea imperfecta, pero que sea de verdad, aunque algunos prefieran la superficialidad. Ayúdame a confesar que te quiero besar, dame una señal, porque quiero poder despegar mi nave espacial. Tengo todo dispuesto